Hola, bueno, ahora continuando con nuestro tema, vamos a hablar de algo muy importante que son los gunas o atributos. Ya hemos mencionado algo de ellos cuando hablamos de los 5 elementos y ahora vamos a hacer un momento de recordación. Esto es importante y recordar es importante porque este no es un conocimiento común, entonces como es algo novedoso es bueno que vayamos incorporando. Recordando pues que apropiarse del conocimiento requiere dominar las bases del mismo y estamos en ese momento de adquirir las bases. Entonces hablamos ahora de esos gunas. Los gunas son atributos y son realmente tendencias con movimiento hacia los polos. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que son propiedades, características que van entre extremos, entre dos extremos, pero que tienen matices, obviamente. Entonces, se valoran dependiendo del contexto y de las circunstancias previas. O sea, no es lo que está pasando solamente ahora, ese es nuestro contexto, sino también lo que viene de antes para que se haya producido ese atributo o esa propiedad. Además, el Ayurveda no juzga, no hace juicios de bueno o malo, no es bueno o malo, simplemente es. El Charaka Samhita nos habla de que experimentamos desde 10 pares de atributos en nuestra vida. Si todo lo que experimentamos, lo experimentamos desde 10 pares de atributos. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve conocer cuáles son las características? Nos sirve para evaluar absolutamente todo. Y nosotros vamos a hacer una evaluación para poder saber cómo estamos nosotros y eventualmente cómo están también nuestros pacientes. Entonces, como vemos en la diapositiva, nos sirve para evaluar a los seres vivos, porque esto se lo pueden aplicar también a las plantas, a los animales y a las personas. Nos sirve para evaluar los planes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para evaluar lo que comemos, para evaluar nuestros elementos de sanación, de terapéutica, también para escoger los fármacos que nosotros vamos a utilizar. Bueno, como decíamos entonces, estos atributos son 10 pares. Vamos a ver los 5 primeros. Desde la cinética tenemos que puede ser móvil o estático, son los extremos. En consistencia, o sea, las características de la consistencia puede ser blando o duro. En cuanto a densidad, puede ser algo muy tosco, pesado o sutil, como cuando hablábamos del éter y del aire. En cuanto a la hidratación, pues va a estar húmedo o seco. Un poco más, un poco menos, pero estamos en esos dos extremos. Luminosidad, pues es algo que es muy oscuro o brillante. Digamos oscuro o brillante, quitémosle el muy. Los otros 5 atributos son, en cuanto a peso, que sea pesado o liviano. En cuanto a textura, que sea suave o áspero o tosco. En cuanto a temperatura, pues este es bastante fácil, ¿no? Que sea frío o caliente. En cuanto a transparencia, que sea claro u opaco. Y en cuanto a viscosidad, que sea sólido o líquido. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de relación. Vamos a aplicar el conocimiento. Si nosotros vemos en relación con esos 5 elementos que estudiamos en los 2 episodios anteriores, encontramos que el éter tiene, por lo menos, les vamos a dar 2 características nada más, sutil y estático. Y ustedes evalúen qué otras características encuentran en los espacios, en lo que consideramos éter, espacio o akashi. El aire tiene también esa característica de sutil, móvil, liviano, claro, seco y frío, pero recordemos que su mayor característica es la movilidad. El fuego, su mayor característica es el calor, pero también es también es brillante, sutil y también es ligero. Pero acordémonos que ya va teniendo forma también, ¿no? Vamos entonces con el agua, que es móvil, blanda, suave, líquida, frío. A veces se la caracteriza como oleosa por su misma suavidad. Y la tierra, con las características de pesado, duro, estable, grueso, áspero, pero sobre todo esa estabilidad es lo que nosotros más consideramos.
Con los gunas no solo se clasifica, no se juzga, esto lo dijimos, ¿no? Y hay algo importante aquí y es que se puede perturbar, se pueden alterar por factores naturales y no naturales. Y aquí es muy importante tener esta primera ley de la Ayurveda, esta que dice que lo semejante incrementa lo semejante. O sea, si yo aumento agua a un vaso, pues se me va a rebotar, ¿cierto? Es eso, muy elemental, pero muy importante a la hora de nosotros establecer cómo estamos en cuanto a salud, cómo están las cosas que nos rodean en cuanto a salud o en cuanto a pérdida del equilibrio. Entonces vamos a ver esos factores naturales. Dentro de esos están la constitución. Esos son los que se refieren a la persona, ¿no? La constitución. O sea, cuál es su aspecto y su forma de ser. La inmunidad, que también se defiende de las enfermedades. La digestión, y además, si su propio organismo se ataca. La digestión y el metabolismo. Las emociones. Acá no está nombrado, pero la edad también es un factor importante dentro de estos factores naturales. Ahora, de los factores no naturales son muchísimos más y los factores no naturales son los que creamos los humanos. Y ustedes dirán ahí, tenemos aquí exposición a temperatura ambiental. Nosotros creamos temperaturas a veces y eso es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros tenemos aires acondicionados. Entonces, esa es una temperatura que hemos creado y cuando nos excedemos en eso, podemos alterar a nuestras características. Entonces, eso, el patrón de vida, la dieta, la ocupación, las emociones o su represión, el mal empleo de la mente, o sea, esas ideas repetitivas a veces que nos están taladrando, los traumas o enfermedades, el abuso o poco uso de los sentidos y la supresión de deseos naturales y el hablar, el decir de manera inapropiada. Todo eso nos está afectando. Ahora entonces vamos a hablar, esos gunas los vamos a ver en otro punto que es la mente, los gunas mentales. Entonces tenemos que la vida es la relación inteligente entre el alma, ¿sí?, que está aquí, la mente, los sentidos, cada uno de nuestros sentidos y el cuerpo. Cuando nosotros, cada uno de estos tiene un nombre en Ayurveda, ¿no? Entonces, el alma es el atma, la mente es el manas, los sentidos son los indriyas y el cuerpo es el sharira. Cuando el atma, que es el plano de la vida, tiene un camino a seguir y ese camino es identificable, o sea, lo estamos siguiendo correctamente cuando nos lleva hacia la satisfacción, el conocimiento y la felicidad. Ahí está la mente. Esta mente, que está representada por este gráfico, es la que posibilita que haya armonía entre el individuo y la conciencia universal. Esta conciencia universal, recordemos que tiene 3 características importantes, sus atributos, sus gunas primarios son estos. Sattvas, que es el que crea, manifiesta la creación. Rajas, que es el que construye y mantiene lo creado. Y cuando ese propósito se completa, tenemos a Tamas, que es quien concluye y lo finaliza. Los 3 están en un balance único en cada mente e idealmente deben seguir esa secuencia. Debe ir de sattvas a rajas y de rajas a tamas. Esta es entonces la secuencia que esperamos que siga. Su estímulo depende de 3 fuentes. Primero, la atención que ponemos a nuestras sensaciones y pensamientos. Segundo, lo que elegimos a través de los sentidos. Y tercero, lo que ingerimos tanto en comidas como en bebidas. Para saber que lo que comemos y lo que hacemos influye en lo que somos.
Vamos a ver entonces qué tipos de estímulos tenemos. Tenemos primero el estímulo rajásico. Si vemos la gráfica ahí, es una persona que está haciendo muchas cosas a la vez, que está comiendo, está trabajando y posiblemente también está hablando. El estímulo rajásico se da con cualquier cosa que mantiene a la mente en fase activa. Entonces tenemos cosas como el ejercicio, el exceso, siempre el exceso de ejercicio, de trabajo, de sensaciones y pensamientos. Las comidas calientes, picantes, muy especiadas o dulces. El exceso de fritos, de frituras o de bebidas estimulantes. La cafeína es importante, ¿no? Es muy estimulante. Y la cafeína no solamente está en el café, recordemos que la cafeína también está en el té, en el mate, para los que toman mate, y en las bebidas estimulantes que últimamente se están usando mucho, que se supone que es para hidratarse o para mantenerse despierto. Cuidado porque son rajásicas. También está en actitudes como el comer deprisa. El estímulo tamásico, el exceso. El estímulo tamásico se da con comidas que sean viejas, duras, sobras, que tengan mucho queso, carnes rojas, alcohol, también con el alcohol, con las drogas y con el cansancio. Recordemos que todo lo que hacemos, incluido el comer, influye en lo que somos. Ahora, tenemos que la mente puede ser entonces sádvica. Una mente sádvica escoge lo que le produce bienestar y crecimiento. También puede ser una mente rajásica, que es la que cuestiona constantemente sus propias conveniencias. Y también podemos tener una mente tamásica, que siempre olvida lo que le conviene y tiene conductas autodestructivas. Mantener en el tiempo una conducta rajásica o tamásica es la semilla para enfermar. Si la mente pierde la influencia de sattvas, pierde el contacto con el poder ilimitado del alma. Sattvas se relaciona con esto que vemos ahí, con la virtud, la inspiración, la armonía, la claridad. O sea, es todo lo positivo, la luminosidad, la creatividad, lo que nos gustaría tener, la humildad, el amor, la compasión, el movimiento de afuera y de adentro. O sea, conocer lo que pasa dentro nuestro, pero también lo que pasa afuera, no quedarnos en el afuera. Una mente sádvica nos lleva a despertar el alma, a tener una búsqueda espiritual, a tener mayor paz mental y mayor responsabilidad con nuestra salud. ¿Cómo son los tipos mentales sattva? Buscan la felicidad interior y el equilibrio emocional. Son adaptables y armoniosos. Toman los problemas con aceptación. Eso no significa que no le importe. O sea, el problema lo toma, lo acepta y lo maneja, ya vemos, con luz, ¿no? O sea, con claridad. La vida la toma como aprendizaje para el crecimiento y cuida de la vida propia y de la vida ajena. Rajas se relaciona con la actividad, el cambio, la turbulencia, la competitividad, el dolor, la agitación, la pérdida de energía. Recordemos que es interesado por sí mismo, entonces está relacionado con el amor por interés, la posesividad y la búsqueda de poder y la tendencia a controlar a los demás. La mente rajásica siempre está buscando fuera de sí, o sea, busca la felicidad fuera de sí mismo, pero para sí mismo. O sea, no es que sean tan importantes los demás. No son conductas exageradas a veces son conductas que creemos que así es como tiene que ser, pero en realidad miremos la diferencia entre lo que vimos de sádvico y lo que estamos viendo de rajásico. Esta mente tipo mental rajas es agitada, no tiene paz mental, todo el tiempo está dándole manija a sus ideas. Es cerrado a la espiritualidad, no cree, no le mueve. Sus movimientos están hacia afuera, o sea, no está interesado por lo interior. Se fragmenta y se disgrega y tiene emociones explosivas y coléricas, es impaciente ante los problemas, no les pone mucho cuidado. El tipo mental tamas se relaciona con el embotamiento, con la inercia,
con la obstrucción, es más nublado, más oscuro, se relaciona con el deterioro. Es un estado de estancamiento, de represión de emociones, se relaciona con la muerte, con el adormecimiento creativo. Si nosotros pensamos en algo que marcó nuestra historia por mucho tiempo y pensamos en las series que hacen en televisión acerca de la mafia, voy a retroceder un poquito para mostrarles algo. Digamos que cuando hablábamos de Pablo Escobar, era esto. Este era un tipo mental rajásico, ¿sí? Que todas estas características las tenía. Y su evolución no fue hacia lo sádvico, sino todo lo contrario. Rajas puede moverse hacia sattvas o moverse hacia tamas. Cuando evolucionó hacia tamas, empezó a pasar todo esto y quedamos en esto, en una búsqueda inapropiada de la felicidad, donde los demás no importaban, lo que le importaba era él, ¿cierto? En una dificultad en percibir y conectar con lo espiritual, a excepción de que le convenga. No reconocer sus problemas, no le importaban los demás y tú empezó a tener y a ser descuidado consigo mismo y con los otros y no tenía responsabilidad sobre sus vidas. Eso es un tipo mental tamas. Ese es un ejemplo el que dábamos hace un momento, pero esto es lo que, digamos, podemos llegar en el negativo de tamas. Podemos llegar cuando tamas se exagera, se excede. Recordemos entonces que los tres son importantes, tanto sattvas como rajas como tamas, ¿sí? Que la idea es que la tendencia sea hacia lo sátvico, que eso es lo más sano para nosotros, para nuestra salud y para la salud del universo y de la gente que nos rodea, obviamente. Y que el tamas es quien finaliza y concreta los hechos, no es que tamas sea negativo. Estamos diciendo, esto es un tipo mental tamas, o sea, cuando se excede, chao. Pero cuando está en equilibrio, las cosas están bien. Entonces, tenemos que la mente ayuda en el mantenimiento de la salud. Vamos a esta diapositiva que nos dice que cuando la mente es sátvica, Vi, nos ayuda a discernir sobre lo que es positivo para nuestra vida. Cuando está en Dhruti, es el que está relacionado con rajas, nos ayuda a rechazar lo negativo. Y cuando está en tamas, lo relacionado con tamas en Smriti, es evitar lo negativo y recordar lo positivo, porque este tamas es el que mantiene. Así que miren, los tres tienen asuntos positivos e importantes. Bueno, entonces aquí volvemos a recordarles que hay que repasar lo que conocimos, porque no, a veces uno de entrada queda un poco perplejo con este tipo de conocimiento. Entonces repasemos, pongamos ejemplos, busquemos ejemplos en nuestra vida, porque eso nos ayuda también a encontremos los elementos de los que hemos hablado y encontremos sus características en cada una de las cosas que nos rodean, de las personas, del ambiente que nos rodea. Encontremos cuáles son, para que veamos cuáles son las características y si son sádvicas, tamásicas o rajásicas, para que veamos cómo estamos, para que que el ambiente mismo nos ayude a hacer ese estudio y nos ayude a reflexionar. Como siempre les decimos, en A Prueba Extreme estamos a la orden para ustedes, estamos dispuestos a aclararles cualquier duda que tengan con respecto al tema y a interactuar. Les agradecemos desde ya su atención y esperamos que nos encontremos con mucho más conocimiento y con mucha más profundidad para la próxima charla, en la que vamos a ir viendo ya un poquito más aplicaciones de esto un poco etéreo en nosotros mismos. Gracias.